Ahí les voy a decir el número de la clase, ¿ya? Bueno, comenzamos. Los vuelvo a saludar a todas y todos. Agregamos a Constanza, que se acaba de unir. La agregamos a la lista también, antes de continuar. Constanza, recuerden que después yo modifico esta lista, mientras tanto lo hago así para hacerlo más rápido. Después coloco bien sus nombres. Bueno, entonces saludamos también a Constanza, que se integra, y comenzamos con la clase, que esta es la clase 17 de... ¿En qué curso estamos? En quinto básico, ¿no es cierto? Clase 17, quinto básico, la asignatura estamos en matemáticas. Bueno, para comenzar entonces, primero el objetivo de la clase de hoy, como se pueden dar cuenta, no es solo un objetivo, sino que hoy vamos a hacer una excepción a la regla, y vamos a ver dos objetivos en una sola clase, ¿ya? Pero esto es solamente porque el objetivo de la clase anterior se relaciona mucho con el objetivo de esta nueva clase, ¿ya? Y también porque las materias son materias que están en conjunto, es decir, una va después de la otra, ¿ya? Por eso es que por esta clase solamente vamos a ver esos dos objetivos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son esos objetivos? Como dice ahí, el primero es descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones, que es lo mismo que habíamos estado viendo en las clases anteriores, ¿no es cierto? Las secuencias, ¿no es cierto? Bueno, ese es el primer objetivo. El segundo, perdón, sucesiones. Y bueno, secuencia igual. El segundo objetivo sería resolver problemas usando ecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones en forma pictórica y simbólica. Entonces, eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. Vamos a empezar a comprender lo que es una ecuación, ¿ya? Pero antes de eso tenemos que ver algunas cosas. Bueno, lo primero, también respecto a las actividades, es, bueno, como siempre, comentarles que la clase anterior que se revisaron las páginas desde la 150 a la 153. Ya esas son las páginas de la clase anterior que correspondían a secuencias y patrones, ¿no es cierto? Y secuencias y patrones numéricos en particular, ¿no es cierto? Eso es respecto a la clase anterior, ¿ya? ¿Y qué tenemos para la clase del día de hoy? Bueno, les respondo de inmediato. Vamos a agregar a Trinidad, que se acaba de recordar, Trinidad, que estamos grabando esta parte de la clase así para que mantener el silencio. ¿Ya? Trinidad, agregamos a la lista. ¿Ya? Y después arreglo sus nombres, no se preocupen. Ya, entonces continuamos con la clase. Me equivoqué. Ahí está. Entonces, como les estaba comentando, para el día de hoy, ¿cuáles son las páginas a realizar? Primero, las 154 y 155, que corresponde a patrones numéricos, y después las 156 y 157, que corresponde a ecuaciones, ¿ya? Esas son las 4 páginas para la clase de hoy y la clase siguiente. Recordar que esta clase sigue modalidad A, es decir, se graba, después revisamos dudas, y la siguiente clase solamente nos juntamos los últimos 20 minutos para revisar aquellas dudas que hayan quedado de estas 4 páginas, ¿ya? Que tienen tanto la clase de hoy como la siguiente para resolver. Entonces, lo primero es recordar los patrones y secuencias, que es el primer contenido en donde quedamos pendientes. Bueno, ahí les recuerdo que, como dice ahí también, una secuencia es un conjunto de elementos ordenados siguiendo un determinado patrón de formación. En el ejemplo, la secuencia la componen distintos platos y el patrón de formación es plato plano, plato hondo, plato cuadrado. Ese era el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Eso lo coloqué simplemente para que recordaran cuál era el ejemplo, y en este caso tendríamos ahí un patrón de formación, ¿no es cierto? Bueno, eso era lo primero. Lo segundo que aparece también es que las secuencias en general se componen de representaciones como los ejemplos, y también como el ejemplo que ahí muestra abajo, ¿no es cierto? En el que, se lo vuelvo a repetir, es el ejemplo de la clase anterior, ¿ya? Que ahí tenemos dos secuencias, ¿no es cierto? Que una es una secuencia de figuras geométricas, ¿no es cierto? Tenemos triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, y la otra secuencia tenemos la secuencia en relación a los colores, ¿no es cierto? Tenemos café, rosado, amarillo, azul, y eso se va repitiendo, ¿no es cierto? Bueno, esos serían dos ejemplos, pero esos son ejemplos de representaciones de secuencias, pero nosotros también, como vimos en la clase anterior, hay secuencias numéricas, ¿no es cierto? De manera creciente o decreciente. ¿Qué quiere decir? Que pueden crecer o pueden ir aumentando en números o pueden ir disminuyendo, ¿ya? Eso también lo vimos en la clase anterior, para que lo recuerden. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo determinar términos de una secuencia. Eso es lo primero, ¿ya? ¿Cómo se determina términos de una secuencia? Para determinar, bueno, ahí leo. Lo primero que es que para determinar cualquier término de una secuencia es necesario obtener el término general de esta. ¿Qué es el término general? Bueno, como dice ahí, el término general es una expresión matemática que me permite conocer un término según su posición en la secuencia. Entonces vamos a leer ese primer ejemplo.
Dice, determinar el cuarto término de una secuencia cuyo término general se obtiene restando el doble de cada número natural menos 1. Ya, entonces lo primero, vamos parte por parte. Primero, recordar que nosotros habíamos visto secuencias numéricas, ¿no es cierto? Dentro de esas secuencias, bueno, esas secuencias siguen un patrón, ¿no es cierto? Eso también ustedes lo saben ya. Ese patrón que sigue la secuencia, nosotros lo podemos asociar a qué cosa, a un término general, que es una expresión que me permite saber cuál término quiero yo encontrar, pero según cuál es su posición. Entonces aquí nosotros también estamos agregando otro elemento que es la posición de la secuencia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros podríamos decir que el triángulo, el primer triángulo que aparece ahí, sería el primer elemento de la secuencia. Luego el cuadrado rosado sería el segundo elemento y así. Entonces ahí tenemos otro concepto que es la posición de cada término, ¿ya? Entonces, según esa posición, ahí nosotros vamos a poder expresar una fórmula para encontrar cualquier término general, ¿ya? Entonces, el ejemplo que les coloqué ahí, determinar el cuarto término de una secuencia, cuyo término general se obtiene restando el doble de cada número natural menos 1, es el ejemplo que vamos a revisar ahora. Antes podemos agregar a la persona que se une, Antonia Alba. Ya la agregamos a la lista también. Antonia. Recordar que estamos grabando. Entonces, como estábamos diciendo, vamos a revisar ese ejemplo, cómo realizarlo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está escrito otra vez el ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, como dice ahí, lo primero es encontrar el término general, ¿ya? El término general, recordar que es una fórmula, una expresión que me permite encontrar cualquier término general, o sea, perdón, cualquier término, solamente sabiendo su posición. Entonces, bueno, como según el enunciado que dice cuál es el término general o cómo se obtiene restando el doble de cada número natural menos 1. Entonces, primero, el doble de un número natural, el doble de cualquier número, ¿cómo lo podríamos colocar? Como 2 por n. N, recuerden que es cualquier número, por eso es una letra n, ¿ya? Y 2, ¿qué sería el 2? El 2 es el número que se multiplica por la n, ¿ya? Y que por eso, que ahí se representaría el doble, ¿ya? Pero dice el doble de cada número menos 1, por eso es que hay que colocar 2n menos 1, ya que es lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Bueno, luego de eso dice, los valores de n son los números naturales. Bueno, ¿cuáles son los números naturales? Recordar que los números naturales son aquellos con los que contamos, es decir, 1, 2, 3 y así hasta el infinito, ¿ya? Esos son los números naturales. Entonces, como dice ahí, para saber la respuesta, vamos a representar la situación en la tabla que ustedes ven abajo, ¿ya? Entonces, primero, lo que tenemos que anotar es que la situación que estamos representando es los términos de la secuencia, pero de la secuencia que nos mencionan en el ejemplo. ¿Cuál es la secuencia? Restar siempre el doble de cada número menos 1, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cada término y van a entender un poco mejor la secuencia. Y ahí se agregó otra persona que no sé quién es. ¿Quién es Sandra? ¿A quién representa? ¿A qué estudiante? Ah, verdad, ahora me acordé. Era Juan. Ya, sí, era Juan. Juan. Lo voy a agregar de inmediato. Juan. Recordad que estamos grabando esta parte, ¿ya? Así que mantener solo en esta parte. Recordad que después revisar las dudas. Entonces continuamos. Estábamos viendo cómo determinar términos de una secuencia. Entonces, estábamos revisando este ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mirar la tabla. Primero, en la primera casilla dice término número. Entonces, al lado de eso, lo que ustedes pueden ver son los distintos términos, ¿ya? Que corresponden a cada secuencia, o sea, a cada parte de la secuencia, ¿ya? Pero este es el número del término, por eso dice término n y un puntito, ¿ya? Se refiere a que 1 significa que es el primer término, 2 significa que es el segundo término, y así sucesivamente. Ahí tenemos hasta el quinto término, ¿no es cierto? Luego vamos a ver la segunda columna, que dice n, ¿no es cierto? N. Luego al lado de eso podemos ver también que dice 1, 2, 3, 4 y 5. N son los números, los valores que puede obtener, o sea, que puede tener ese número natural. Recordar que los números naturales serán esos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito, ¿ya? Pero aquí solamente vamos a ver los primeros 5 términos, ¿ya? De la secuencia. Los primeros 5, para eso tenemos que usar los primeros 5 números naturales. Bueno, después vamos a ver la parte de abajo que dice desarrollo. En esa parte es donde aparece el desarrollo de cada término. Vamos a ver que el primer término, que es 1, ¿cómo se desarrolla?
tengo que hacer su doble primero, es decir, lo multiplico por 2, ahí aparece 2 por 1, y luego tengo que restarle 1, ¿no es cierto? Luego vamos a ver abajo, ¿no es cierto?, que dice secuencia, ahí aparece cuál es el resultado, es decir, cuál es el primer término de la secuencia. Si hacemos esa operación, tenemos que 2 por 1 es 2, menos 1 es 1. Por lo tanto, el primer término de la secuencia, ¿cuál es? 1, ¿ya? Que es el que aparece ahí abajo en blanco, ¿no es cierto? Vamos a ver el segundo término. Entonces, ahora término número 2. Vamos al término número 2. ¿Cuál es el N2? ¿Por qué? Porque estamos viendo que vamos a analizar ahora el segundo número natural, que el segundo número natural sería 2, ¿no es cierto? Luego en la parte de desarrollo, ¿cuál sería su desarrollo? Tenemos 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque recuerden que es el doble del número, en este caso el número es 2, por lo tanto 2 por 2, y le tenemos que restar 1, menos 1. ¿Cuánto nos da el segundo término de la secuencia? Entonces tenemos que hacer la operación. Primero multiplicamos, 2 por 2 me da 4, y luego al 4 le quito 1, 3. Por lo tanto, ¿cuál es el segundo término de la secuencia? 3. Voy a hacer el tercer término y después el cuarto y el quinto no lo voy a explicar, ya solamente para no estar repitiendo lo mismo. ¿Cuál es el tercer término? Bueno, primero miramos que número 3, ¿no es cierto? Luego n, ¿cuál es el valor de n? N es 3, ¿por qué? Porque estamos viendo el tercer término, tercer número natural, que es el 3. Luego el desarrollo, ¿cuál sería el desarrollo? Nuevamente, al número 3 lo tenemos que multiplicar por 2, ahí está, 2 por 3, el doble del número, y le tenemos que restar 1, menos 1. Lo operamos, 2 por 3 me da 6, si le quito 1 me da 5. Por lo tanto, el 5 sería el tercer término de la secuencia, ¿ya? Y ahora sí podemos responder cuál es el cuarto término de la secuencia, ¿no es cierto? Que esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es el cuarto término? Bueno, ahí ya podemos verlo en la tabla. El cuarto término de la secuencia es 7, ¿no es cierto? Así, entonces de esa forma, nosotros podemos encontrar cualquier término, ¿ya? ¿Con qué cosa? Con la fórmula que nosotros tuvimos ahí, que es 2n menos 1, ¿ya? Que esa fórmula, ¿cómo se llama? Término general, ¿ya? Entonces, el término general es el que usamos para determinar términos de una secuencia, ¿ya? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, para que quede un poco más claro. Este segundo ejemplo dice, determinar si 8 y 15 son o no un término, bueno, términos, en realidad, unos términos, de una secuencia. Ahí sería un poco de error en gramatical. Lo vuelvo a repetir. Determinar si 8 y 15 son o no términos, el 1 está de más. Si son términos de una secuencia, cuyo término general es siempre el triple de cada número natural. ¿Ya? Entonces, bueno, también voy a corregir esa parte de... Mira, ya al tiro la corrijo. Ya para términos. Ahí ese 1 está de más. No tiene por qué ir ahí. Ahí sí. Ahora continúo. Ya. Vuelvo a leer. Vamos a ver el ejemplo. Sí, el segundo ejemplo de cómo determinar términos de una secuencia. Dice, determinar si 8 y 15 son o no términos de una secuencia cuyo término general es siempre el triple de cada número natural. Entonces, como dice ahí, lo primero es encontrar el término general, que según el enunciado, ¿cuál va a ser? 3n. 3n significa 3 por n. Bueno, ojo que también en el caso anterior no se coloca el por entre medio del número y la letra, ¿ya? Pero siempre está ahí, ¿ya? Aunque no se coloca, ¿ya? En general no lo hacemos así, en matemáticas, no colocamos la multiplicación, pero en ese tipo de casos, cuando tenemos un número con una letra, ¿ya? Lo mismo acá, se haría 3n. ¿Por qué 3n? Porque multiplicamos a 3 por n, que puede ser cualquier número, pero en este caso esos valores de n son los números naturales que aparecen ahí. 1, 2, 3 y así hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no vamos a hacer la tabla, ¿ya? Simplemente vamos a calcular los términos de 1 a 1 para entender lo siguiente. Bueno, vamos a ver que, como dice ahí, el primer término será con n igual a 1, ¿no es cierto? Porque n es el primer número natural. Si lo reemplazo en mi término general, que es 3 por n, en ese caso tendría, como aparece ahí, 3 por 1. ¿Y cuánto es eso? 3, ¿no es cierto? Vamos a ver el segundo término. El segundo término será con n igual a 2, ¿no es cierto? Que es el segundo número natural. Si lo reemplazo, tendría 3 por 2, que eso es 6, ¿no es cierto? Entonces, bueno, leo lo siguiente. Antes de seguir, notemos que la secuencia corresponde a los múltiplos de 3, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo eso, nosotros ya podemos responder la pregunta que nos dicen. O sea, podemos hacer lo que nos piden, ¿no es cierto? Determinar si 8 y 15 son términos de esa secuencia o no. Bueno, continúo leyendo. Como 8 no es un múltiplo de 3, no es parte de la secuencia.
¿Qué significa que 8 no sea múltiplo de 3? Que yo, al dividir al 8 en 3 partes iguales, no puedo, esas 3 partes no van a ser números enteros, ¿ya? A eso se refiere, que 8 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 8 no va a ser parte de la secuencia, ¿no es cierto? Simplemente, ¿por qué? Porque no es múltiplo de 3. Pero el 15, como dice ahí, como el 15 si es un múltiplo de 3, sí va a ser parte de la secuencia. Y además, corresponde al quinto término. ¿Por qué corresponde al quinto término? Porque si nosotros reemplazamos a n por 5 en la fórmula, en el término general, ¿qué nos daría? 3 por 5 y que eso es 15, que es justamente el número que estábamos investigando, ¿no es cierto? Entonces, ahí espero que haya quedado un poquito más claro los términos de una secuencia, cómo determinarlos. Bueno, lo otro que vamos a ver hoy día, como te estaba diciendo, es comenzar con una nueva parte que es álgebra. Entonces, para esto, vamos a comenzar revisando el lenguaje algebraico, ¿ya? Bueno, para esto vamos a comenzar revisando un pequeño ejercicio, ¿ya? Una pequeña situación un poco interesante, ¿ya? Que hice para ustedes. Bueno, se las leo. Dice, Max se ha encontrado con el mago sospechoso, el que pueden ver ahí la imagen del lado, que plantea lo siguiente. ¿Qué nos dice el mago? Si tú piensas en un número cualquiera, yo puedo hacer unas operaciones mágicas y decirte el resultado, que será siempre 5. Eso nos dice el mago. Eso es lo primero que nos dice. Así que hay que pensarlo un poco. Antes de leer la segunda parte, ¿ya? ¿Qué podríamos decir? Que bueno, ahí el mago nos está diciendo que si yo le digo un número cualquiera, él lo opera, le hace alguna operación y me va a decir el resultado de esa operación, que según él es siempre 5, me dice él. Bueno, igual, no sé, sospechoso, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué nos dice más abajo. Bueno, ahí él nos dice la operación, la voy a leer. Esta operación es, a tu número, súmale 800, luego restale 700, luego restale 90, luego restale tu número, luego restale 5 y te sorprenderás. Eso nos dice el mago. Bueno, sigo leyendo. Max intentó con el 1 y con el 2, y esto obtuvo. Entonces Max, como ya el nombre del mago decía, mago sospechoso, encontró que era sospechoso lo que estaba haciendo el mago. Así que por eso intentó con el 1 y con el 2 para ver qué resultado tenía. Bueno, ahí podemos ver que con 1, 2 puntos, ¿qué es lo que hizo Max? Y qué es lo que tenemos según lo que plantea el mago sospechoso. Tenemos que, primero, su número fue el 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo coloca primero. Luego dice, a tu número sumale 80. Entonces, le sumo 80. Luego restale 700. Le restó los 700. Luego le restó 90. Le restó 90. Luego le resta el mismo número, es decir, le quita 1. Y luego le resta 5. ¿Ya? Y como dice ahí, y le dio como resultado 5. ¿Por qué le dio como resultado 5? ¿Ya? Porque él, bueno, aquí podemos ver que están todas las operaciones juntas. ¿Ya? Sin embargo, recordar que cuando tenemos más de una operación, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, tenemos suma y resta, por lo tanto, tenemos que hacerla de izquierda a derecha. Entonces, tenemos que partir con el 1. 1 más 800 sería 801, ¿no es cierto? Luego, si al 801 le quito 700, ¿sería cuánto? 800 menos 700 serían 100. Sería 100, ¿cierto? Muy bien. Luego al 101 le quito 90, me va a dar 11, ¿no es cierto? Luego al 11 le quito 1, me va a dar 10. Y luego si al 10 le quito 5, me va a dar 5. O sea, es correcto lo que hizo Max. Y también es correcto lo que dijo el mago, que le dio 5. Vamos a ver el segundo caso, porque Max aún viendo el primer caso no se fía del mago, sospechoso. Vamos a ver el segundo caso. Con 2, ¿qué nos da? Tengo 2 más 800, menos 700, menos 90, menos 2, menos 5. ¿No es cierto? Esa es la operación, que sería siguiendo la misma lógica del caso anterior, ¿no es cierto? Entonces, le dio como resultado 5. Acá es lo mismo. Max operó, hizo todas las operaciones nuevamente, sumó al 2 con 800, luego lo restó con 700 y al final le dio 5, ¿ya? Y eso da 5. Ahí ustedes lo pueden comprobar en sus casas, ¿ya? Entonces, sigo leyendo más abajo. Estaba sorprendido, pero a la vez algo no le calzaba. Así que pensó, ¿cómo podría representar esto? Entonces, ¿qué hizo Max? Utilizó letras para representar un valor. Bueno, aquí lo voy a leer. Tenía todos los elementos. Chiquillos, por favor, recordemos que estamos grabando la clase para que mantengan el silencio, ¿ya? Entonces, ahora continúo leyendo. ¿Cómo podría representar esto? Esa es la pregunta que se hizo Max. Vamos a ver su respuesta. Tenía todos los elementos. Solo le faltaba representar su número, ¿no es cierto? Porque miren, si se dan cuenta, el más 800, el menos 700, el menos 90 y el menos 5, todo eso es lo que da el mago. Sin embargo, lo único que falta representar ahí es su número. ¿Por qué? Porque ahí tenemos casos distintos, ¿ya?
sino que lo que él quiere es hacer una representación general de la situación, ¿ya? Entonces, sigo leyendo. Como este podía tomar cualquier valor, el número que escoge Max, recordó que en matemáticas, cuando se quiere representar un número cualquiera, se usa una letra. Usó la M de Max y de Mago y planteó lo que el mago le dijo y realizó las restas correspondientes. Al ver su resultado, entendió lo que hacía el mago. Vamos a ver lo que hizo Max. Bueno, Max lo que hizo, como ya lo leí, es hacer la misma operación que plantea el mago, pero en este caso no colocar el número que él escoja, sino que colocar M. M de Max y M de Mago, que representa un número cualquiera que Max podría escoger, ¿ya? Entonces, ¿qué nos da? Con M, 2 puntos. ¿Qué tenemos? Bueno, primero colocar la expresión general, que sería M más 800 menos 700 menos 90 menos M menos 5, que es lo que plantea el mago, ¿no es cierto? Bueno, luego lo que él hizo, como mismo ya dije, fue haciendo las operaciones que se pueden hacer. Es decir, por ejemplo, yo puedo igualmente, independiente de cuánto valga M, yo puedo el 800 quitarle 700, sí, yo voy a saber su resultado igual. ¿Por qué? Porque me da lo mismo cuánto vale M en este caso, ¿no es cierto? Wow. Entonces, bueno, ahí podemos ver lo primero, que abajo, la parte de abajo dice M más 100 menos 90 menos M menos 5. ¿Qué fue lo que se hizo? El 800 se resta con 800. ¿Cuánto da eso? 100, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos 100 ahí. Luego, más abajo, la parte más abajo, podemos ver que tenemos 10. ¿Ese 10 qué es? 100 menos 90. ¿Ya? Luego ahí ya nos queda la expresión un poco más simple. Nos queda M más 10 menos M menos 5. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a recurrir a una propiedad que nosotros ya habíamos visto en matemáticas, que era, ¿no recuerdan el nombre? Que era la conmutatividad, ¿ya? Conmutatividad. Que esa propiedad era en relación a yo poder mover los espacios, o sea, no los espacios, sino que cambiar de orden las operaciones, ¿ya? Pero en este caso lo hago solamente porque tengo suma y resta. Yo puedo hacer eso, ¿ya? Solamente porque tengo suma y resta. Entonces, ¿qué cambiamos? El más 10 lo cambiamos con el menos m, ¿no es cierto? Cambiamos el orden. Colocamos a menos m primero y a más 10 después, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que nos queda m menos m más 10 menos 5, ¿no es cierto? Tenemos la misma expresión del mago, sin embargo, hicimos un pequeño cambio, ¿ya? Y ese cambio les recuerdo que se puede hacer por lo que les acabo de decir, que estamos aplicando una propiedad matemática, ¿cierto? No estoy muy 100% seguro de que sí es conmutatividad, es que me confundo siempre con la conmutatividad y asociatividad, pero estoy casi seguro de que es conmutatividad, ¿ya? Bueno, sí, es conmutatividad, ¿ya? Continúo. Entonces, ahí tenemos m menos m más 10 menos 5, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos que operar, ¿no es cierto? Si operamos a m con m, independiente del valor que tenga m, cuando yo lo reste, ¿cuánto me va a dar? 0, ¿no es cierto? Y eso no depende de cuánto vale m, porque estoy restando a un número con sí mismo. Sí o sí eso va a ser 0, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué más nos queda? Nos queda 10 menos 5. ¿Y eso cuánto es? 5. Por lo tanto, ahí podemos ver que independiente del número que escogió Max, que fue m, el resultado de esa operación fue 5, ¿cierto? Entonces, bueno, lo voy a leer. Dice, lo que notó Max fue que no importa el número escogido porque se resta y da 0. Es decir, no es parte del resultado final. Entonces, ese es el truco del mago, finalmente, ¿no es cierto? El truco del mago está en que yo resto mi número y al final eso significa que nunca lo voy a considerar, ¿ya? Por eso es que el mago es sospechoso, ¿cierto? Por eso se llama así, mago sospechoso. Esa es su parte sospechosa. Al final no hay ningún truco, solamente está aplicando matemática, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a explicar qué es el lenguaje algebraico. Ya todo eso de antes fue un poco la introducción a ese tema, ¿ya? Bueno, el lenguaje algebraico es aquel que usa letras, símbolos y números para representar situaciones matemáticas que nos permiten solucionar algún problema, ¿ya? Entonces, el ejemplo que hicimos antes, lo que hizo Max fue eso, fue recurrir al lenguaje algebraico para poder descubrir el truco del mago, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá otro ejemplo del lenguaje algebraico. Bueno, dice, para representar la mitad de cualquier número, puedo colocar una fracción con un numerador, un número cualquiera, u en este caso, y denominador 2. ¿Ya? Entonces esto es un ejemplo general, ¿ya? Le vuelvo a repetir, para representar la mitad de cualquier número, ¿ya? U puede ser cualquier valor. Bueno, lo leo ahí, dice, sea cual sea el valor de u, tendré que dividirlo en 2, ¿no es cierto? Entonces ese u medios es la mitad de cualquier número, ¿ya? Entonces si, por ejemplo, a mí me dicen, representa la mitad de un número, ¿cómo yo podría hacerlo?
Primero escojo una letra que representa ese número y luego le pongo esa letra dividida en 2. Eso sería la mitad. Así como yo lo hago, puedo hacer con la mitad, lo puedo hacer como para cualquier tipo de situaciones. Ahí vamos a ver otro ejemplo. Dice, ¿cómo puedo representar el triple de un número menos el doble del mismo número? ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo vamos a ver ahora. Dice, en este ejemplo, cada palabra nos indica una parte de la respuesta, ¿no es cierto? El menos, donde dice el triple de un número menos, ese menos significa resta. Cuando dice doble, significa que estoy multiplicando por 2, y cuando dice triple, significa que estoy multiplicando por 3. Luego tenemos que ver cómo vamos a representar ese número. Ese número lo representamos con una letra. En este caso vamos a utilizar ahí, como dice, la letra X. Entonces, ahora que ya tenemos todos los elementos, ¿cómo nos va a quedar la representación? Ahí aparece 3 por X, ¿no es cierto? Que sería el triple del número, menos 2X, que sería el doble del número. El triple de un número menos el doble de un número, ¿no es cierto? O sea, del mismo número. El mismo número. Eso es X. Y luego, si se dan cuenta, al lado puse igual y puse lo mismo que le había explicado antes, que es que no es necesario, en caso de esta parte de álgebra, no es necesario colocar el por que va entre medio de una letra y un número, ¿ya? En general lo hacemos así en matemáticas, siempre, ¿ya? Por eso es que yo lo coloqué ahí al lado, para que ustedes se acostumbren a usar eso, a no colocar el por entre medio de la letra y el número, ¿ya? Entonces, eso es respecto al lenguaje algebraico, ¿ya? El lenguaje algebraico, vuelvo a reiterar, que es aquel que usa letras, símbolos, números para representar situaciones. Este U medio sería el lenguaje algebraico, ¿no es cierto? Lo mismo que vimos en el otro ejemplo, lo que hizo acá Max también sería lenguaje algebraico, ¿ya? Ese sería el contenido de la clase de hoy. Así que les agradezco por haber visto la clase y que estén todos y todos muy bien y nos vemos en la siguiente. Así que ahora terminamos la grabación y pasamos a la segunda parte, que corresponde a la resolución de todas sus dudas. Así que vamos a terminar de grabar, desde la grabación.